bienvenida a todos los invitados. Esperamos que se vayan uniendo cada vez más. Agradecer una vez más a la Fundación España Salud, el que dentro de su línea de la promoción de la salud y de organizar distintos tipos de actos, escritos, participación en medios de comunicación para todo lo que sea la prevención y la promoción de la salud, pues realmente agradecer una vez más el que nos dé esta oportunidad de hablar algo que se ha hablado tantísimo, se va a seguir hablando tantísimo, pero que realmente aún hoy no está clara cuál es la estrategia ideal para básicamente la lucha contra el tabaquismo. Por lo tanto, el webinar hoy son los retos actuales para el control del tabaquismo y realmente una de las preguntas de las cosas es la nicotina, la alternativa para reducción del daño, es decir, la nicotina sin el cigarrillo convencional, y eso va a ser finalmente donde tenemos que llegar. Yo es lo que pediría, que lo que sobre todo sean propuestas imaginativas, propuestas basadas en la experiencia de los que lo tengan, y sobre todo el que no entremos únicamente en una dinámica de aportar datos y datos y datos, que es necesario, pero lo importante es que la gente, pues de este webinar de 1 hora, hora y 10 minutos, pues les aportemos ideas que puedan ser útiles a la hora de realmente, digo realmente, luchar contra el tabaquismo. Y cuando digo realmente, quiero decir con unos resultados que hagamos que la gente llegue a dejar de fumar. Están con nosotros pues el profesor Miguel de la Guardia, que es catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia. Bienvenido, profesor de la Guardia, y gracias por participar y aceptar la invitación. Está también la doctora María Colomé Calafí. Ella es la directora de la clínica rinológica con su nombre, María Colomé. Es consultora en rinología y además es la responsable de la unidad de obstrucción nasal del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Bienvenida, doctora Colomé, y gracias por aceptar la invitación. Y nos falta, que no le veo aún aquí, es al doctor Josep María Ramón, que él es jefe de la unidad de tabaquismo del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona. Esperemos que se una pronto y realmente pueda participar, por el que realmente aporta una información muy útil, porque él sí que está al día a día en lo que es la realidad de la lucha del tabaquismo a través de los programas. Me vais a permitir, antes que nada, que dé unos pocos datos sobre la realidad del tabaquismo, porque hay gente que llega a pensar que el tabaquismo ya es cosa del pasado. Se piensa que la gente ya ha dejado de fumar, se piensa que son pocos los que fuman, solo son aquellos marginados, aquellos que se tienen que escapar del trabajo, tienen que salir del restaurante a fumar, y qué poquitos son. Pues esa no es la realidad. La realidad, cuando las cifras que, según el Instituto Nacional de Estadística, a finales del 2018, el 23,9% de la población española mayor de 15 años es fumadora. 23, prácticamente el 24%. Y de esto solo un 3% lo es ocasional, o sea que realmente aquí hay gente que fuma un cigarrillo, 2 o 3 saliendo el día que van a cenar. Realmente seguimos moviéndonos en unos números altísimos. Si además vamos entre los 15 y los 24 años, que sepan que el 21,6% de este grupo de población pues son fumadores diarios. Y finalmente, perdón, de vez en cuando iré diciendo, los invitados, les pedimos a los invitados, a los ponentes, que apaguen el vídeo y apaguen el micro, porque si no vamos a tener un problema de sonido, que usted nos haga, incluso el vídeo, por favor, porque así nos centramos en los ponentes y si no la gente se hace un lío. Y gracias. Esto lo iré diciendo a medida que vea que hay casos. Incluso veo pues a otra persona,
por ahí a Javier Vilda, que le voy a pedir, por favor, que apague el vídeo y apague también el micro, por favor, porque si no nos vamos a confundir, igual que otro invitado que tenemos aquí al lado, que por favor les pido que lo apaguen, pero es que si no esto va a ser complicado. El tabaco, aunque no lo parezca, es la segunda droga tras el alcohol más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años. O sea, cuando la gente le pregunta, ¿la gente joven bebe? Todo el mundo te dirá, sí. ¿La gente joven fuma? No, ahora no. Pues sí que fuma, muchísimo, muchísimo, y además es una edad muy importante para que el fumar lo integremos dentro de nuestras costumbres diarias, que no siempre las costumbres son deseables, pero que en este caso pues es una costumbre que mejor si no empezaran. Es una edad muy peligrosa para empezar a fumar, sobre todo de cara a después dejarlo, incluso de cara a que estamos en una etapa de crecimiento donde el tabaco sin duda no ayuda a desarrollar un organismo en sus mejores condiciones. Sí que es verdad que las mujeres fuman algo menos, el 20,2 versus el 27,9 de hombres, pero la diferencia es que la cantidad de mujeres que fuman va creciendo a medida que la de hombres va bajando. Una cosa, pues podríamos decir, también era otra de las ideas clásicas, no, aquí sobre todo fuman los hombres, no es verdad. Las mujeres están cada vez llegando a un nivel de fumadores, a una prevalencia muy similar a la de los hombres. Queda claro que además, ¿qué provoca el tabaco? Hombre, algunos te dirán, no, la verdad es que a mí me gusta fumar, sí, pero vayamos a la parte fría, que es que el tabaco es el principal factor de riesgo evitable, responsable del 33% de los tumores y de un 23% de las muertes por esta enfermedad. O sea que realmente estamos hablando de una sustancia que si la evitáramos, evitaríamos muchas muertes, especialmente prematuras. Más datos, tampoco les voy a aburrir. El cáncer de pulmón en mujeres, que parecía que pasará pronto a ser el primero o el segundo seguramente después del de cáncer de mama, y eso es tremendo. Bienvenido, doctor Ramón, que ya te he presentado antes mientras estabas... Gonzalo, no sé qué pasa, no había recibido ningún otro link y el link del otro día no me he conectado. No te preocupes, la verdad es que ya te he presentado, bienvenido nuevamente, y antes en los directos in situ el problema es que no podemos aparcar el coche, pues en los webinars el problema es que nos cuesta a veces conectar. Bueno, es el problema de los directos. Entonces, dicho estos datos, y podríamos pasarnos la hora y 10 minutos dando datos, pero eso no es lo que busco, porque además lo único que quería es que quedara claro que el tabaquismo sigue siendo un problema gravísimo, no a nivel de España, sino a nivel mundial. Y con este último dato voy a acabar. El Global Burden of Disease, más de 8 millones de personas murieron prematuramente como resultado de fumar en el 2017. 8 millones de personas, y de las cuales 7 se deben al consumo directo del tabaco y 1,2 a ser lo que le llamamos nosotros el fumador pasivo, aquel que está expuesto al humo ajeno del fumador con el que comparte parte de su vida, sea en el trabajo o sea en casa. Lo que quiere decir, sin duda, que, como les digo, es tremendo los números que siguen habiendo. A partir de aquí me gustaría un poquitín, doctor de la Guardia, el tabaco dice que tiene más de 70 sustancias cancerígenas. No sé si son 70, son 80 o son 50. Esto es algo que siempre pido que se aclare. Es decir, estamos hablando de 70 sustancias cancerígenas, más o menos, que realmente todas ellas, por la cantidad que lleva un cigarrillo, o los 20 que se fuma una persona al día, o los 40, puede producirnos cáncer a nosotros, o estamos hablando de sustancias que in vitro o en laboratorio provocan cáncer, pero que realmente las que nos afectan a las personas, al ser humano, son muchas menos, las que realmente nos provocan cáncer.
Realmente las que nos deberían preocupar son esas y alguna más. Sobre todo porque aunque los niveles sean pequeños, el estar sometidos a esos niveles de forma continua y sobre todo la asimilación a través de las vías respiratorias a la hora de la combustión del tabaco nos están generando una intoxicación. Esa intoxicación es la responsable directa o indirecta de muchas de las muertes, pero además digamos que si hemos llegado a un convenio entre todos es que dentro del tabaco hay un componente que es la nicotina, que genera adicción, que genera un efecto positivo sobre el fumador que le engancha, y está el humo, que es lo que le mata, que es lo que le enferma. En ese sentido, las prácticas para dejar de fumar siempre han ido para evitar el humo y dejar poco a poco esa dependencia de la nicotina o minimizarla. Siendo así que tampoco la nicotina es inocua, es decir, que los niveles de nicotina en el tabaco son muy bajos, la nicotina se utiliza como pesticida, pero la diferencia entre los insectos y nosotros es de varios órdenes de magnitud en cuanto a la masa y por lo tanto esas son unas dosis que son muy, muy pequeñas. Estamos hablando de que la alternativa a fumar es respirar y respirar aire puro, no aire contaminado. Pero el problema es todos esos ciudadanos que consumen tabaco habitualmente, que como hemos visto, a pesar de las leyes antitabaco, a pesar de la reducción de los espacios en los que se podía fumar, que hicieron disminuir la cantidad de fumadores, han vuelto a fumar, muchos de ellos, a pesar de tener un episodio dramático debido a su hábito. Al cabo de 3 meses, de 6 meses, incluso algunos recién operados vuelven a necesitar el tabaco. Eso nos plantea un problema que ya no es solamente de muerte, es también de calidad de vida. Estamos hablando de seres humanos. Y, por lo tanto, ese es un problema que nos debe preocupar. Evidentemente, frente a los que dicen, bueno, pues si el tabaco es tan malo, ¿por qué no lo prohibimos? Una ley seca, una ley contra el tabaco radical. Bueno, esto ya se ensayó en su momento y está claro que eso tampoco resuelve el problema. Y frente a los que dicen que se cobran impuestos a cambio de envenenarte, habría que decirles que, bueno, quizá lo que pasa es que no conseguimos elaborar un discurso coherente. Lo que hay que decirle al fumador es, mire, esto le hace daño, esto le puede llevar a un deterioro de su calidad de vida y a la muerte, pero evidentemente le estamos cobrando unos impuestos para que cuando usted no se pueda valer y tengamos que atenderle, el sistema de salud tenga fondos, ¿no? Pero frente a eso, tenemos que intentar que la gente deje de fumar. Y yo creo que ese sería un poco el tema más importante. A mí siempre me gusta citar a Paracelso cuando decía que el veneno es todo y es nada. Al final la dosis es el veneno. Entonces, centrarnos en la nicotina y su valor y en el humo y sus efectos. Y entonces ver si podemos evitarlo. Muchas gracias. Gonzalo, perdona el rollo. No, todo lo contrario. Si yo os lo pido, que realmente podamos, pues luego nos vamos a centrar mucho en cómo podemos realmente luchar contra el tabaquismo, si es medidas como se han planteado, prohibición, reducción de los sitios donde se puede fumar, subir el precio del tabaco, o el planteamiento que hoy vamos, y yo personalmente lo defiendo, que es la reducción del daño, es decir, asumir que es inevitable el que la gente seguirá fumando, esperemos menos, pero sí, y cómo hacerlo con algo que sea menos dañino. Por lo tanto, eso sería una opción. La doctora María Colomé, normalmente es curioso que cuando se hacen ponencias, reuniones, jornadas de tabaquismo, se invita normalmente a especialistas en neumología. A veces nos olvidamos de que los otorrinos también ven dentro de sus pacientes mucha afectación por culpa del tabaco. Doctora Colomé, ¿nos podrías explicar un poquitín cuáles son esas afectaciones que el otorrino más veis como consecuencia del tabaquismo? Bueno, el tabaco es sin duda el factor de riesgo más importante en nuestra especialidad.
y afecta a todos los órganos que comprenden la otorrina, desde la nariz, los senos paranasales, lo que es la cavidad faríngea, orofaringe, a nivel de boca, encías, laringe, como el cáncer con más frecuencia y con una mortalidad alta, y que con un diagnóstico precoz pues tendría un porcentaje de curaciones muy alto. Y hemos de seguir insistiendo en hacer esta labor de prevención con todos, cada uno de los pacientes, todo, y que a veces es muy difícil porque la mejor prevención es que dejen de fumar, pero las unidades como las que se ha dedicado el doctor Ramón son muy importantes a nivel multidisciplinar, porque se ha de abordar desde la personalidad, desde la adicción, desde la buena gestión del estrés, desde, bueno, él supongo nos explicará un poco más. Y bueno, después hay otra cosa, que la mayoría de los pacientes que son fumadores importantes también consumen alcohol, y esto eleva pues a 20 veces o más el tema de la cancerificación, ¿no? Y lo que vemos, aparte de la malignización por los cambios con la metaplasia a nivel estructural y la degeneración, también mucha patología a nivel de infecciones, de mantener, bueno, y dentro de toda la cirugía, las complicaciones por bajar defensas, por infectarse, por formar cicatrices anómalas, coágulos, bueno, podríamos... No, por eso, es que por eso lo decía, pero la gente dice fumar, cáncer de pulmón, EPOC, pero es que ahora, tal como decía la doctora Colomer, y cáncer de laringe, y problemas graves gingivales, y problemas incluso, pues según lo que se fuma, pues también de labio, de cáncer, o sea, hay infinidad de efectos que parece que no, pero es que no paran realmente por allí, por donde pasa el humo de un cigarrillo. Pues realmente el humo con sus sustancias tiene un potencial dañino tremendo. Doctor Ramón, doctor Josep María Ramón, por tu experiencia, ¿cuántos años llevas en el mundo de la lucha contra el tabaquismo unidades? Por curiosidad, por lo joven que eres, no muchos, pero bueno. ¿Qué? Por lo joven que eres, no debes de llevar muchísimo. Claro. Un abrazo. Ya sabes que te quiero. Dime. En primer lugar, disculparme que me he entrado tarde, no he recibido el link, he utilizado el link que el otro día preparamos la reunión, no sé qué ha ocurrido y disculparme. Hacía 10 minutos que estaba esperando que me aceptaran en la habitación. Va. Dicho esto, empecé en el 93. Fuimos de los primeros que empezamos a utilizar nicotina farmacológica, es decir, empezamos a utilizar la nicotina como ya iba indicando Russell en Londres en relación a sustituir la nicotina inhalada, en ese caso, mediante el cigarrillo convencional por una nicotina medicalizada, una nicotina, en ese caso farmacológica, que lo que hacía era controlar el cuadro de abstinencia químico o el producto que produce la adicción al cigarrillo, como es la nicotina. A partir de ahí hemos evolucionado mucho. Evolucionando generalmente porque yo soy, el otro día lo comentábamos preparando la reunión, que creo que llega un momento que deberíamos distinguir claramente la nicotina del tabaco. Y la nicotina engancha, es adictiva, nadie lo discute ni pretende discutirlo, pero no mata. Es decir, no mata en las cantidades que pueden matar todos los componentes cancinógenos y de oxidación en la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente que lleva el producto del humo del cigarrillo al obtener estas temperaturas. Lo que me han enseñado todos estos años es que el fumador lo primero que debes hacer es informarte. En segundo lugar, que pierda el miedo. Es decir, seguro que muchos de ellos tienen experiencias previas donde lo han pasado mal o bien por cuadros de craving, de abstinencia de la nicotina severos. Y también, y en tercer lugar, de enseñarles cómo hacerlo, es decir, cuáles son los pasos a seguir para conseguir de alguna forma un éxito o unas probabilidades de éxito, mejor dicho, pues lo máximo de elevadas posible. Realmente, sí, ahora sería una respuesta, perdón, doctor Ramón, decir, ¿funciona suficientemente o aún nos queda mucho recorrido
en cuanto a los programas de lucha contra el tabaquismo. Ya no digo desintoxicación, fíjate, sino de lucha contra el tabaquismo. Tenemos que mejorar, es decir, es necesario aportar, innovar, ser más originales y empezar incluso a aceptar algo que hoy por hoy pues parece que sea tabú, como aceptar lo que se llama la reducción del daño, es decir, me rindo en cuanto al hecho de que esta persona deje de fumar porque no lo voy a conseguir, incluso la persona, y por lo tanto intentemos que ya que no va a dejar de fumar, fume algo que sea menos dañino. Realmente estamos allí, España está preparada para aceptar esto porque sitios como Suecia, como el Reino Unido sí lo han aceptado. Incluso el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra pues lo ayuda en este sentido. ¿Cómo lo ves? A ver, yo pienso que debemos ir a un paso más. Es decir, todo lo que ha sido la lucha frente al tabaquismo en nuestro país se ha basado en la legislación, es decir, regular consumo, regular publicidad, regular distribución, etcétera, que me parece muy bien, ¿eh? Lo que me sorprende es que de los pocos que no hemos regulado precios, curiosamente, ¿eh? Sí, hemos regulado muchas cosas, pero yo diría que es el cuarto país de la Unión Europea o de Europa, si me permitís, saliendo también de lo que es la Unión Europea, donde el tabaco es más barato, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, al cambio estaría alrededor entre 9 y 10 euros, Francia entre 7 y 8 euros. Bueno, no hace falta que les diga cuál es el precio en nuestro país, básicamente la mitad. Yo creo que se debe ir un paso más allá. Es decir, y aquí me baso en lo que les estaba diciendo en cuanto a separar lo que es tabaco a lo que es nicotina. Y donde no sabemos o no aprendemos, copiemos. Entonces hay modelos occidentales que nos han enseñado, que nos han marcado un camino a seguir. Sueco, por ejemplo, es un clásico en relación a cómo es la utilización a nivel poblacional, ¿eh? A nivel poblacional, de lo que sería una nicotina segura, es decir, en ese caso el snus, es decir, tabaco seguro, sin nitrosaminas, que lo que hace es aportar nicotina, y los suecos tienen entre los hombres la misma cantidad de usuarios de snus que tenían de fumadores. Es decir, ¿qué han conseguido? Es decir, cambiar, modificar el uso de la nicotina por el uso del tabaco. ¿Qué han obtenido en 20 años o en 25 años? Las menores tasas de cáncer de pulmón, las menores tasas de enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Es decir, nos están enseñando posiblemente cuál es el camino. Los británicos y franceses sería el equivalente en cuanto a la promoción del cigarrillo electrónico. Muy bien, el que no puede o no quiere dejar el consumo del tabaco convencional, pues debemos ofrecer, a ver, una alternativa más segura, no quiero decir 100% segura. Y si quieren, luego hablamos de lo que serían esos principios que siempre nos sacan de precaución. Si quieren, luego vamos a profundizar en este concepto que realmente me parece una barbaridad hablando de fumadores. Doctor de la Guardia, sabemos que entremos ya un poco en materia o ya del todo en materia en lo que sería el vapear, los vapeadores o el cigarrillo electrónico, son dos cosas, digamos, distintas. ¿Realmente llevan menos producto o el cigarrillo electrónico es prácticamente lo mismo, menos producto cancerígeno, ¿se entiende? El cigarrillo electrónico es una cosa y el vapeador es otra, porque esto lo debes, vaya, seguro que lo conoces perfectamente porque es realmente a lo que te dedicas, entre otras cosas. Sí, evidentemente el cigarrillo electrónico no es un cigarrillo en el sentido de que no es tabaco. Entonces eso tiene un lado bueno, y es que es una matriz mucho más simple. Realmente es una disolución de nicotina que lleva un vehículo que es agua y que puede llevar glicerol o propilenglicol. Es decir, que lleva unos coadyuvantes que suavizan un poco la generación del vapor, que generan la ilusión del vapor, porque hay que pensar que también el fumador no solamente está ligado a la nicotina, sino también es una práctica social, una gestualidad, el tener algo en las manos, el placer oral de tener algo entre los labios. Entonces, el cigarrillo electrónico está simulando eso y está administrando esa nicotina por vía de volatilización en un vapor, pero aislada. Digamos que hay dos tipos de cigarrillo electrónico. El que se consume más habitualmente en España es el de sencillamente nicotina disuelta. Pero también hay en Estados Unidos el gran éxito, lo que tienen las sales de nicotina unidas a ácidos orgánicos
que generan la nicotina in situ y que permiten un consumo. ¿Cuál es la ventaja? Hemos quitado la mayor parte de los componentes cancerígenos. ¿A qué nivel va a quitar? Los hemos quitado, pero hemos sustituido... Sí, prácticamente no hay nitrosaminas, aunque no tenemos la formación de metales de transición, de cianuro, de vapor de mercurio, de arsénico, porque lo que tenemos es simplemente lo que necesita el fumador o a lo que se enganchó, que era la nicotina. En ese sentido es mucho menor el daño. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que es un instrumento, es un quemador donde se introduce una disolución. Claro, los accidentes que ha habido son por una mala praxis. Si el sistema no está, digamos, blindado para no vapear otra cosa que no sea la que está aceptada a nivel del país, pues la gente se pone a vapear cualquier historia. Se puede vapear hashish, se puede vapear. Entonces, ahí es donde se han generado los problemas y donde esa mala praxis ha sembrado una duda sobre el vapeo como una alternativa de bajo consumo. Sin embargo, a mí me gustaría, porque es verdad que en el mercado también, además de los vapeadores, está el tabaco calentado no quemado. Y me gustaría que distinguiésemos que uno es un producto natural, el otro es un producto de síntesis, es decir, simplemente es o de extracción, es la nicotina pura y dura en una disolución. Y la ventaja que tiene esto frente al tabaco calentado es que te permite regular la cantidad de nicotina. Es decir, que si tenemos preparaciones con distintos niveles de nicotina, si no es el propio fumador o vapeador el que carga su sistema, sino que es una persona de su confianza, incluso puede ir reduciéndole la dosis y al final nos encontramos en que un buen día te dicen, mira mi niño, tú ya no tienes una dependencia de la nicotina porque lo que estuviste vapeando los últimos 2 meses ya no la tiene. Con lo cual, no solamente habríamos conseguido reducir los daños, sino incluso desenganchar a una persona demostrándole que, bueno, que ese miedo al mono que decía Josep María Ramón, ese estaba injustificado. Poco a poco era posible sobrepasarse. Doctora Colomer, dentro de tu experiencia diaria asistencial como torrino, supongo, claro, gente que te viene fumadora, que hay mucha, debes de estar cansada de decirles, escucha, tenéis que dejar de fumar. ¿Tú les has planteado o tienes pacientes que realmente han pasado por la experiencia del cigarrillo electrónico en cualquiera, y ya hablamos un poco en general de sus modalidades, realmente, o lo que es el tabaco calentado, como decíamos, que según qué sitio a uno le llaman vapear, al otro le llaman más cigarrillo electrónico? Eso también es un tema que lo tendríamos que poner en orden algún día, porque hay una confusión tremenda. ¿Realmente hay gente que te viene a la consulta que lo ha intentado con eso? ¿O te dicen que eso es de friki? ¿O te dicen que...? Porque claro, eso yo lo he oído. Ah, pero eso es de friki. Digo, bueno, será de friki o no, pero bueno, según lo que a ti te guste, ¿no? Claro, esto es como el que dice, me tomo, yo lo que no sea ginebra y que sea vino, no, pero es de friki. El vino, en total son 14 versus 40, ¿no? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo en ese tema no tengo mucha experiencia, únicamente lo que me comentan los pacientes. Siempre intento ayudar lo que pueda en que lo dejen totalmente, ¿no? Y si se ha de pasar por unas fases de dilución, por decirlo, del enganche, pues vale. Pero yo diferencio de entrada cuando hablo con los pacientes el que dice no quiero y sí quiero, ¿no? Entonces, el que dice sí quiero estará abierto a todas las ayudas, pero bastantes dicen no quiero, me gusta, no es el momento, no me interesa, están como muy cerrados en esto. Entonces, quizá faltaría más sumergirlos, ¿no? Yo en el hospital he llegado a ver pacientes súper enganchados que fumaban por el agujero del traqueostoma, ¿no?
o que la pareja había sufrido también un cáncer de fumador pasivo, o sea, cosas y pues no llegar a dejar el tabaco nunca, ¿no? Entonces dices, bueno, yo creo que han de haber diferentes niveles, que supongo el doctor Ramón en esto ya más o menos nos puede explicar, porque varía mucho de un paciente al otro, pero de entrada es si quiero o no quiero. Entonces, el que quiere dice, bueno, pues podemos ayudarte, te podemos acompañar, te podemos enviar a unidades que traten a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel de sustituir, pues esto, cigarrillos, algo en la mano, bueno, todo lo que se hace para ayudar. Y luego hay el tema este del vapeo, que puedes ir, lo que yo veo positivo quizá es que puedes ir calculando tú las dosis, ir bajando hasta que pueden desengancharse, ¿no? Pero para mí sería como una cosa intermedia para que al final del camino fuera no fumar nada, ¿no? Porque aparte no solo es esto, no solo es la posibilidad de un cáncer, enfermedades cardiovasculares, es la mala calidad de vida, que estás perdiendo un sentido como el olfato, como el gusto, como el sabor, como aquí podríamos hablar de muchas cosas, cómo influyen también en los pacientes roncadores con apnea, que parece que la nicotina tiene una importancia en cuanto a enganchar y quizá también con estos pacientes tratados desde el punto de vista de sus apneas, pues a lo mejor también conseguiríamos mejorar todo esto. Pero bueno, yo tengo un punto de vista muy asistencial, ¿no? Porque Doctor Ramón, yo te quería hacer una pregunta realmente un poco por lo que tanto ha dicho el profesor de la Guardia como la doctora Colomer, y voy a permitir decir incluso por experiencia propia. Es decir, nos pensamos y todo el mundo, y está claro que la nicotina engancha, pero el acto social de fumar, el hecho de que una copa de vino o un café pues parece que con el cigarrillo allí o una conversación profunda o parece que sea más profunda acompañada de un cigarrillo entre los dedos, pues esto también es un hecho, más no, pero igual o un poco menos que la nicotina. Y lo digo por experiencia y lo digo porque, y aprovecho por una pregunta que nos hace un invitado que nos dice, yo soy un exfumador desde hace algunos años, más de 10. Sin embargo, aún hoy me fumaría algún cigarrillo después de comidas sociales y he estado muy cerca de caer en varias ocasiones. Esto va a pasarme toda la vida y yo, mi frase, pero la buena será la tuya, tu respuesta, pero la mía por mi experiencia es, nunca soy un exfumador, soy un fumador que no fuma, porque realmente el que lo hemos probado, el vicio sabemos que en un momento, a lo mejor el confinamiento o lo que sea puede hacer que digas, pues mira, esto me da suficiente satisfacción que estoy dispuesto a volver a caer en esto. Esto es una realidad, es decir, realmente el hecho social es muy importante y eso es lo que debéis de hacer vosotros allí, ¿no? Ver realmente si es un tema únicamente químico o es un tema realmente ya de actitud o de necesidad de reconocimiento, no sé, o como los jóvenes que sobre todo empiezan por un tema de estatus, ¿no? Casi, de no ser el friki que no fuma, como le dicen en muchos sitios. Me parece que has puesto el dedo en la llaga del problema del tabaquismo. Es decir, el consumo de tabaco no se diferencia para nada a otras adicciones. Ni la adicción al alcohol. Estamos hablando de adicciones, Ni el abuso del alcohol, ni el abuso de opiáceos, ni el abuso de barbitúricos, todo lo que sería todas aquellas adicciones basadas en productos químicos. Ya sabéis que hoy en día tenemos adicciones donde la química no existe, con ludopatías, etc. ¿Qué quiere decir? Bien, si tu cerebro no recibe la droga, está tranquilito. O sea, hace 10 años o hace 20 años. Hay unos receptores, unos anclajes a nivel cerebral que en el momento que tú vuelves a inhalar nicotina, no pasará mucho tiempo de que tu cerebro, mirad lo que digo, cerebro, te va a pedir o te va a demandar las cantidades de nicotina a que está acostumbrado. A ver, simplificar la adicción al tabaco en la nicotina es un error. La nicotina es la base de la adicción. Posiblemente los que nos dedicamos al tabaco, el control de toda la abstinencia, es decir, toda la clínica asociada al consumo basada en la falta de nicotina es fácil, es relativamente sencillo, no hay nicotina, o damos un fármaco o hacemos que se vapee nicotina. Pero ¿qué pasa con lo que muy bien decía?
yo siempre digo lo mismo. En primer lugar, un fumador es un mal gestor emocional. Es así. Es decir, no sabe gestionar emociones, me da lo mismo, ¿eh? Ya sea tristeza, alegría, que me han encerrado, que llevo mascarilla, me da lo mismo, ¿eh? No sabe gestionarse, porque no lo ha hecho nunca, sin chutes de nicotina. Y es lo primero que tú debes, de alguna forma, pues ayudar, a aconsejar de cómo, de alguna forma, ese cerebro desaprenda esas conductas aprendidas. Es decir, estoy triste, tabaco. Estoy que me falta concentración, tabaco. Es decir, tabaco. Inhalación de nicotina en este caso, ¿no? Y de alguna forma debemos hacer un reset, utilizando símiles que van a entender todo el mundo, de ese cerebro para que desaprenda esa conducta aprendida. Es decir, tengo una mala, me gestiono mal, fumo. Es decir, junto con todo lo que hablaba también la doctora Colomé, todo lo que son los gestos, todo lo que son los hábitos, todo lo que... Yo siempre digo lo mismo, oye, ¿tú crees que después de comer necesitas más nicotina que antes? Entonces se me quedan mirando y dicen, no. Es una conducta aprendida, nada más, como el perrito de Pavlov. A una sobremesa, café, dejemos si hay copa o no hay copa, me da lo mismo. Y eso, de alguna forma, desencadena esa necesidad del tabaco por una conducta aprendida. Es decir, cuando aproximas al tratamiento, y finalizo, cuando te aproximas al tratamiento del tabaquismo, debes tener en cuenta todo esto, desde los componentes sociales, desde los componentes químicos, conductuales, de gestión, de emociones, como he dicho, etcétera, etcétera, para conseguir realmente una solución que finalice en éxito, lógicamente. Bueno, ahora en 2 minutos entraremos vamos a ser machotes todos nosotros y atrevámonos a decir realmente en qué nos podrían ayudar es decir, la nueva modalidad de cigarrillo, el cigarrillo electrónico versus el tradicional, el vapear versus el cigarrillo tradicional, en cuanto a, lo digo para que vayáis pensando y mientras que en 2 minutos diré un par de barbaridades, pero la primera sería, para los que se enganchan esos de 14 a 18 años, pregunto, ¿no sería mejor que empezaran a fumar con algo no tan adictivo? Pregunto, y que seguramente no molara tanto, porque ahora resulta que no solo era el cigarrillo, ahora el liarse el cigarrillo, el ponerse aquello que no sabe si se están fumando un porro o se están fumando tal, pues casi es guay, ¿no? O sea, resulta que ahora hemos encarecido una cosa y resulta que lo barato es lo que mola porque es como más cutre y eso pues va de coña. Eso, por lo tanto, serviría. 2, para los que quieren dejar de fumar, ayudarles sería útil para que pasaran por esa fase. Incluso para los que no quieren dejar de fumar, podría ser interesante y para mí uno es que es clave. Para aquellos que se piensan que han dejado de fumar, como la invitada o el invitado, perdón, que nos hacía la pregunta, pues realmente no sería mejor recomendar, decir, escucha, si te vas a enganchar nuevamente o tienes tanta tendencia como no vamos a estar ahí todo el día arrancando del cigarrillo de la mano, a lo mejor tendrías que empezar a plantearte que la mejor opción o la menos dañina sería el vete al cigarrillo electrónico, vete a... Preguntarlo un poquitín, porque yo solo quiero hacer 3 puntuaciones, que es un paréntesis en la charla. Que quede claro, porque hay gente que aún me lo pregunta por la calle, COVID-19 y fumar, que nadie se engañe, que aunque puedan haber salido información sobre que los fumadores tenían menos incidencia de infección por COVID-19, yo no sé y nadie lo sabe si es verdad o no. Lo que sí es seguro es que si la enganchas un poco seria y eres fumador, los números de que acabes en la UCI son mucho mayores que si no eres fumador. Punto. Otra cosa es que nos proteja de infectarnos. No lo sé, nadie lo sabe, pero por si acaso y nos infectamos a pesar de ser fumadores, dime, que querías decir algo sobre este tema. Hombre, este tema es importante, es un tema que, a ver, en primer lugar, he oído auténticas barbaridades. Lo que sí es cierto, y esto los primeros que lo detectaron fueron los primeros casos en Wuhan, que la prevalencia de fumadores entre la gente que acudía con síntomas y se confirmaba la infección era muy inferior a lo que sería la prevalencia de fumadores en población general. Y hablar de esto en la China, donde
La cantidad de fumadores es importante porque es un negocio para el propio Estado, es increíble. Y aquí yo creo que las dos partes, yo no voy a repartir un poquito para las dos partes. Hemos dicho barbaridades sin ninguna evidencia científica, pero bueno, yo he estado 3 meses en la trinchera haciendo barbaridades que cada día cambiaba porque me cambiaban los protocolos, que si el hidroxicloro, que si ahora una cosa, y ya habéis visto que he terminado con un fármaco de toda la vida como es la dexametasona, que tiene narices esa cosa, ¿no? Entonces oía unas declaraciones y decía, bueno, usted en una terraza tiene que estar a 10 metros de un vapeador y de un fumador o si no le va a contagiar el virus. Digo, coño, perdón. A ver, ¿dónde está el estudio que dé soporte científicamente que deben ser 10 y no 2, que es lo que me están recomendando, es decir, el virus da un salto si fumas que no veas? Es decir, a ver, todos he hecho incongruencias. Sí, yo, por mi experiencia y con los estudios que hemos hecho en España, la prevalencia de fumadores entre los infectados es la mitad. Ahora bien, los graves no. Es decir, me explico, ya sabéis que hay los famosos receptores AC2, ¿no? Donde se ven en obesos, se ven también en hipertensos y parece ser que esto sería un receptor que favorecería la introducción del virus en la célula, porque si el virus no entra en la célula no hace lo que debe hacer, es decir, provocar enfermedad. Y en el caso de gente con enfermedad respiratoria, EPOC, etcétera, pues sí parece que es mucho más grave, es lógico, pero eso no lo dicen. Y no es tanto por el hecho de fumar o no fumar, pues tienen la EPOC porque han fumado, lógicamente. Pero es debido a la enfermedad de base, como el obeso, como el diabético, como el hipertenso, como el cardiópata. Fume o no fume. Es decir, no tenemos, a ver, estamos improvisando con el tema del coronavirus. Así mismo, improvisando quiere decir que van saliendo cosas, publicaciones sin revisión por pares, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Cuidado que con el tema es decir, ¿no se debería fumar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que el tabaco provoca que te infectes con más facilidad, ni los estudios franceses, ni algún estudio americano, ni algunos que hemos hecho en nuestro medio nos está indicando que esto no es así. Ahora bien, todos los graves, es decir, neumonías bilaterales graves, hay una enfermedad de base relacionada con el tabaco, eso sí. Algo pasa, no sé si era un fumador que estaba con el coronavirus. Una cosita, no, digo que lo curioso es que resulta que cerramos infinidad de establecimientos, infinidad de negocios que no podemos entrar allí y seguimos manteniendo desde el primer día los estancos abiertos cuando, lo digo sinceramente, en el confinamiento, y si no, el doctor Ramón ya nos lo dirá dentro de unos meses, servicio esencial, Gonzalo. La gente se ha vuelto a enganchar, porque como estaba hasta las narices de estar en casita con lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues hay gente que se ha vuelto a enganchar y yo conozco varios nuevamente al tabaco y resulta que los estancos seguían abiertos. Esto es una crítica que realmente queda aquí y nada más, pero es triste. Entremos, por lo tanto, en las preguntas que os hacía. Doctor de la Guardia. Sí. Gonzalo. Podríamos empezar, o sea, tendríamos que tener narices de empezar a decir, mire, como usted no puede dejar de fumar, pues hacemos esto, pero sobre todo cuando la gente joven empieza a fumar, incluso ahora yo ya salto a la barbarie, promocionar el uso, es decir, si vas a fumar, fuma esto. No, ya lo sé que vayáis haciendo así con la cabeza, que sí, pero a mí me gusta excitar a la gente. Yo creo que las cabezas se están moviendo mucho de izquierda a derecha y a las dos preguntas que hacías yo te contestaría no y sí. Es decir, incitar a respirar algo distinto de aire puro, no. A los jóvenes la solución es educación. No comiences a fumar ni tabaco convencional ni otras alternativas el que sean. A fumar y el que ya sabes decir, has empezado a fumar, llevas ya un mes enganchado, por eso. A lo mejor tendrías que empezar a probar una opción alternativa. Pregunto, esa es la pregunta. Por eso la respuesta es no usarlo como vehículo de entrada al tabaquismo,
pero sí usarlo como puerta de salida del tabaquismo, como reducción de los daños. Entonces, sí, a los jóvenes yo creo que la fórmula en positivo sería educación, educación y educación. Para los fumadores recalcitrantes que lo necesitan, que están enganchados, que realmente lo pasan mal, lo que hay que hacer es información. Y en ese sentido nos falta mucha información, porque ¿cuáles son los medios que tenemos a nivel terapéutico para recomendar a nuestros pacientes, bueno, a vuestros pacientes? Porque yo soy aquí un extraño espécimen químico que no tiene pacientes, yo solamente tengo experimentos, ¿no? Pero están los productos de nicotina, los parches, parches o chicles o lo que sea, los vapeadores, el tabaco calentado. Sabemos los psicofármacos que minimizan los efectos de la abstinencia. ¿Sabemos cuál es el porcentaje de éxito de cada una de estas alternativas? ¿Realmente se pueden comparar? ¿Se pueden establecer unas cadencias? Bueno, inténtelo con esto. Si esto no funciona, pruebe con esto. Ahí nos falta información. Volviendo al tema de la pandemia. Bueno, uno de los estudios que publicamos en la revista de la que soy editor jefe, Microchemical Journal, estaba relacionado con la pandemia, pero era medir la eficiencia de las mascarillas para no dejar pasar los aerosoles. Y en ese sentido yo creo que ahí tenemos una respuesta a lo que el doctor Ramón nos decía, es decir, ¿cuál es la distancia de prudencia? Es la distancia a la que la dilución de los efectos nocivos ya impide que se produzcan. Entonces, eso sí que lo hemos medido mediante sensores de productos, de partículas en suspensión, por lo tanto de aerosoles, o ya con una medida directa sobre un determinado compuesto. Eso sí que lo hemos hecho para ver si el virus atravesaba unas barreras o unas distancias. También podemos hacerlo para los fumadores, no necesariamente hay que decir, no, a 10 metros y va de retro Satanás o de la puerta para allá o a más de medio kilómetro de la puerta del hospital. No, eso lo podemos medir. Pero yo creo que ahí nos falta información y tenemos la obligación de ir suministrándola. Lo que pasa es que tampoco se está invirtiendo en eso. ¿Cuál es la capacidad que tiene cada una de esas armas que tenemos para reducir los daños o para reducir el consumo? ¿Cuál es su eficacia real sobre la población española? Y a lo mejor por porcentajes de edad. Ahora, a lo primero, Gonzalo, no, que no empiecen. Que no empiecen. Vale. Yo planteaba, no es decir, sí, prueba esto, que no pasa nada, por lo menos pero aquel que ya, bien sea en las escuelas que se detecte, porque de 14 a 18 están en eso y en bachillerato. El profesorado detecta que aquel chico ha empezado a fumar, o los padres, o la novia o el novio, o la pareja, o quien sea, o los amigos, es igual, y que realmente digan, a lo mejor ahora que deje de fumar será complicado, pero a lo mejor es el momento para decir, escucha, no está bien que fumes, lo tendrías que dejar, pero mira, puestos a que de momento no lo vamos a conseguir, vale más que, perdón, utilices, iba a decir, te enganches, no, utilices más esta opción que no la resta, el resto. ¿Y por qué lo digo esto? Porque al final, yo soy hijo de endocrino y yo al final, mi padre, pues claro, gente obesa, decirle que no coma un obeso es muy complicado. Es un poco lo mismo, porque no es solo el notarse, la gente piensa, no, notarse lleno, no. Es realmente, hay ansiedad, hay costumbre, hay un acto social en las comidas y por lo tanto lo que tenías que enseñar es decir, bueno, si en vez de tomarte cada día 3.500 kilocalorías que te estás poniendo muy gordo o muy gorda, pues llegar a las 1.500 va a ser imposible. Quedémonos en 2.200, que seguramente es superior a lo que necesitas, pero hagámoslo. Y dentro de las comidas que no son las mejores para ti, no intentemos sacar todo el embutido, todo esto, no, vayamos a reducirlo. Pues es un poco un planteamiento que se ha utilizado en las dietas y que ya no, a lo mejor no vamos a conseguir que tenga el peso adecuado, es decir, que deje de fumar, pero a lo mejor vamos a conseguir que el daño pues no sea el mismo de
gran obesidad versus cierta obesidad, o fumar mucho con algo dañino versus algo que es fumar con algo menos dañino. Y ese es el planteamiento que hago yo y que me gustaría pues que el doctor Ramón también nos lo conteste, pero la doctora Colomer, yo además va a tener una perspectiva asistencial. ¿Eso lo ves? Es decir, ¿lo ves que podría ser de utilidad? Porque a ti seguramente no te vienen chicos jóvenes por el tabaco, porque aún no ha tenido tiempo el tabaco de dañarles, pues es igual, pues la zona de la laringe, el olfato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, en gente más mayor sí que a lo mejor sería un planteamiento. ¿Tú lo ves? ¿Lo verías factible? ¿Tú? Mucha rinitis y poliposis y patología, que cualquier irritación, la mucosa pues reacciona con una hiperreactividad a nivel, ya sea la causa que sea una alergia, sea tabaco, sea lo que sea, ¿no? Entonces yo diría que es importante la información, pero cada persona es diferente, cada persona es única. Entonces yo soy más partidaria pues, de este abordaje multidisciplinar, de poner el termómetro en cada persona y ver cuánta ansiedad tiene, qué mal gestiona las emociones, cuánto enganchado está. Sería una cosa más global, pero aparte de la información a cada nivel, no es lo mismo un adolescente que una embarazada, que le puedes explicar qué pasa con su hijo y qué pasará con su hijo si fuma, desde sorderas hasta lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ha de haber, porque aparte añadiría a la información la motivación. Yo he visto personas que han dejado de fumar y a lo mejor 2 paquetes de consumo diario durante años porque han tenido una motivación muy clara. Entonces, yo creo que también, sí, se ha de ir por todos los frentes, pero se le puede con estos que fumen cada vez controlado y tal, por un lado, pero también pues ver qué motivaciones pueden tener para dejar el tabaco. Entonces, cada persona, la proporción también es diferente de cada... ¿Entiendes por dónde voy? Este abordaje global. Y ese es el trabajo que hacen, por ejemplo, en Beibiche, ¿no? Porque yo sé, doctor Ramón, que obviamente un fumador no es un fumador, es un fumador. Un fumador es su persona con todas sus circunstancias y esa es la gracia, a la vez que la dificultad de cada individuo, cómo tenemos que enfocar la lucha contra esa adicción. Repito, que no siempre, tal como nos decía el doctor Ramón, no siempre es la nicotina, que es lo que va a decir, sino es la costumbre, el hecho, el peer pressure, ¿no? O sea, la presión de los compañeros, de la pareja, que ya no quiere dejar de fumar y tú has dejado de fumar y realmente pues te sigue diciendo, va, venga, va, incluso algún cabroncete, perdón con la expresión, de amigo, venga, va, hombre, uno, no importa, ¿no? O sea, que esos realmente serían de aquellos que merecerían aquello que no se puede hacer, pegarles un tortazo, pero eso es una realidad, ¿no? Y antes de esto hay una pregunta que es exactamente lo que dice. Buenas tardes y gracias por la invitación. Me gustaría comentar que existen muchísimas personas que se han pasado al vapeo, dejando el cigarrillo combustible por completo sin querer, lo que en inglés se llama accidental quitter. Yo soy una de esas personas. Fumé durante 30 años 2 paquetes diarios. Fumadora, fumadora, fumadora. Y llevo ya 8 años sin fumar gracias al vapeo. Me compré un cigarrillo electrónico para utilizarlo donde no se podía fumar. Y esa misma noche me di cuenta de que no había fumado. No he vuelto a encender un cigarrillo. Y yo sí me considero exfumadora, aunque sí soy consumidora de nicotina. El cigarrillo electrónico o el vaporizador se vapean y el cigarrillo tradicional se fuma. Yo ya no trago ni exhalo humo, ni los tropecientos mil tóxicos que lleva el tabaco por combustión. Tampoco me apetece en absoluto, más bien todo lo contrario. Fumar no es igual a nicotina, lo que comentabas. Pero volviendo al tema, doctor Ramón, y gracias por este comentario o esta historia, esta reality, pues history, que es así. Y yo me identifico en este caso. Pero sabéis, que yo estaba como esta persona y me volví a escuchar. Y creo que ha tenido Miguel. Sí, solamente para hacer un comentario. Hay una población que no estamos estudiando y que no estamos estudiando de forma independiente, que es aquella población que era consumidor de tabaco y que lleva una serie de años con una práctica alternativa.
yo estoy deseando conseguir un proyecto para tomar la orina de esas poblaciones y ver si los marcadores de riesgo han descendido y si han descendido al mismo nivel que en aquellas personas que no han fumado nunca, y cuál es su prevalencia frente al que lleva esos mismos 8 años que llevas tú, Gonzalo, pero consumiendo tabaco, siguiendo con esa práctica de los 2 paquetes. Creo que eso nos daría una idea de, a medio y largo plazo, cuál es el beneficio de reducir los daños, y entonces sí que podríamos hablar de reducción de daños y, sobre todo, de reducción de riesgos. ¿Cuánto tiempo tardaríamos, antes de pasarle la palabra al doctor Ramón, cuánto tiempo tardaríamos en poder tener un estudio propio de España donde podamos realmente concluir que estamos eliminando por orina y por lo tanto nuestro organismo tiene menos cantidad y permíteme la palabra toxinas, a pesar de que yo odio la palabra toxinas? Mi padre ya se reía cuando la gente decía las toxinas y mi padre decía que alguien me explique cuáles son, ¿no? Eliminamos toxinas. No sé por dónde se eliminaban, mi padre era un irónico muy divertido. Pero realmente es una realidad. Pero llegar a demostrar con hechos objetivos por eliminación de sustancias en orina, ¿cuánto tardaríamos? Porque eso no entiendo que no lo pongamos en marcha, o sea, que no hayan fondos, y yo estoy seguro pues que la industria nos podría ayudar en esto, porque ellos saben que tienen que hacer un viraje, porque ese es su negocio y es lo que hay, un viraje hacia, digamos, un cigarrillo, es igual, o una inhalación de algo menos perjudicial. Por lo tanto, ¿cuánto tardaríamos? Y luego llega el doctor Ramón, por favor, nos conteste al tema de por qué no nos metemos allí. Dime. ¿Cuánto tardaríamos, Miguel? Va por mí, Gonzalo. Yo creía que estaba Miguel. Iba primero por Miguel. ¿Cuánto tardaríamos en hacer el estudio? Miguel, perdona. A ver, nosotros desde el laboratorio podríamos tardar semanas en hacerlo. ¿Cuál es el cuello de botella? El cuello de botella está antes, conseguir las muestras. Y para conseguir las muestras es verdad que podemos acudir a las empresas, pero eso un poco contaminaría como estudios de parte el estudiar con una empresa de vapeo, con una empresa como Philip Morris, que lo ha hecho con animales de laboratorio, incluso con pacientes, pero el problema es que eso resta credibilidad. Y yo creo que esos estudios habría que hacerlos de una manera independiente. También se me ocurre que una forma de que sean independientes es sentar a todas las partes que están por la reducción del consumo de tabaco y decirles, bueno, vamos a crear un fondo, vamos a estudiar las distintas prácticas alternativas, vamos a seleccionar una población estadísticamente representativa y vamos a empezar por lo menos dañino, que sería tomar la orina y ver cuáles son los restos que pueden quedar y hasta qué punto, porque, por ejemplo, los estudios de Philip Morris que se han publicado se centran mucho en ver, bueno, cómo esos marcadores, esas moléculas que están orientando sobre el riesgo, disminuyen en un 90%, en un 50%, con el consumo de sus productos frente al consumo del tabaco tradicional. Pero a mí me gustaría incluso ver con respecto a las poblaciones de ciudadanos que no han fumado. Es decir, lo que sería un poco la recuperación de ese nivel en el que incluso, bueno, pues, como decía María, pudiésemos pensar en recuperar el olfato, el gusto, que también es calidad de vida, ¿no? Creo que esos estudios son importantes y no entiendo por qué no los abordamos y de manera independiente. Yo pongo mi laboratorio a vuestro servicio y en cuanto empecéis a enviar muestras de orina, las vamos acumulando para poder analizarlas y ver cuál es el tiempo que se tarda con una práctica alternativa en recuperar ese nivel de óptimo, que sería el de no riesgo. Doctor Ramón, ya ves que aparte de responder mi propuesta de por qué no empezamos a ser más proactivos, ¿qué nos frena de serlo en el tema de recomendar otro tipo de producto menos dañino?
Pues que queda claro, el profesor de La Guardia nos está ofreciendo su laboratorio y su conocimiento para realmente, yo no sé, la infinidad de gente debéis de tener en Bellvitge en la unidad, pero realmente seguro que hay muchos fumadores que estarían dispuestos a dar muestras de orina para poder ir haciendo un seguimiento de qué está pasando cuando vamos cambiando de producto. Y eso pienso, y te lo agradezco, Miguel, porque pienso que es una oferta que la tendríamos que poner y alzarla, como se dice, a público para ver si alguien realmente de una vez por todas pues lo hace. Doctor Ramón, ¿por qué? Y ya estuvimos en una charla de estas hace unos meses conjuntamente y tú ya decías, pues sí, pero ¿por qué no nos atrevemos a probarlo? ¿O ya sí que lo estáis recomendando vosotros en vuestra unidad de Bellvitge? A ver, lo estamos recomendando en aquellos pacientes, a ver, para mí es el principio básico, es decir, el cigarrillo electrónico es la opción que se utiliza aquella gente que lo ha probado todo, no ha conseguido dejar de fumar, o bien aquella gente que no quiere dejar de fumar. No quiere dejar de fumar, haya o no haya patología de base asociada, ¿eh? Mira lo que te digo, de momento no hay, pero si continúa así, posiblemente aparezca. Es decir, es muy interesante lo que estaba diciendo el profesor de La Guardia, sencillamente de que debemos demostrar que estos marcadores, supongo que estamos hablando de, entre otros, todos los metabolitos de nitrosaminas, etcétera, etcétera. Es decir, una de las grandes críticas que yo debería hacer a todos los estudios que hay de marcadores en cuanto intentan demostrar que el cigarrillo electrónico también produce determinados tipos de productos carcinogénicos, que es cierto, pero en unas cantidades insignificantes, muchos de estos estudios no nos dicen cuánto tiempo llevan estos pacientes o estos usuarios del vapeo sin fumar, primer punto. Y en segundo punto, si no hacen lo que decimos consumo dual, cigarrillo convencional más cigarrillo electrónico. No lo dicen. No lo dicen, es decir, desde un punto de vista metodológico, para mí, y un bioquímico seguro que me lo va a refrendar, es saber cuánto tiempo se lleva sin fumar tabaco convencional, es decir, de combustión, ¿de acuerdo? Cuánto tiempo lleva con el vapeo y si ese vapeo es exclusivamente la utilización de cigarrillo electrónico sin consumo dual y a ver si realmente esas cantidades, que seguro que son significativamente mucho más baja de lo que sería la combustión que produce el tabaco convencional. Yo me he quedado antes con las ganas de decirte, jóvenes no. ¿Vale? Jóvenes no. Creo que los tres estamos totalmente de acuerdo. Sencillamente porque es la gran crítica que recibimos todos aquellos que de alguna forma intentamos, si no totalmente, parcialmente, la recomendación de otras alternativas de administración de nicotina, en definitiva, y es así, es que esto puede ser o considerarse una puerta de entrada a los jóvenes para que se enganchen a la nicotina y que ese enganche a la nicotina lo llevarían o lo podrían llevar a lo que sería el consumo de tabaco convencional. Bueno, no hay nada que nos demuestre esto. Vamos a ver, Reino Unido ha pasado en poco tiempo desde que están promocionando el vapeo de un 20 y pico % de consumidores a un 17%. Hasta que, verano del 2019, aparecen 800 consumidores en Estados Unidos de cigarrillo electrónico, se meten ahí de todo, desde tocoferol, THC, es decir, cannabiol, etc. Lógicamente, la neumonía lipoidea aparece sencillamente porque el aceite no se queda ahí, es decir, no se absorbe a nivel alveolar y se producen las neumonías alveolares, la neumonía lipoidea. No, esto no lo han dicho. Es decir, en Europa está prohibido asociar aceites a los líquidos de vapeo y al THC, por descontado, que también ya está hecho daño, Incluso la gente que se dedica a esto en Reino Unido está diciendo que la caída que ha habido de usuarios, de consumidores de cigarrillo electrónico debido a esto, les ha caído. Pero esto no me parece. Es decir, yo creo que al final todas las políticas de lucha contra el tabaquismo que van contra algún tipo de producto o de herramienta que ayude a que la gente fume más, deje de fumar productos altamente perjudiciales, no entiendo, estamos consiguiendo al revés. Es decir, que no quieran dejar el tabaco convencional, que no quieran migrar, digámoslo así, a otros productos más seguros, no 100% seguros, pero más seguros.
Y tres de los que estamos aquí hemos conducido sin cinturón. ¿A que sí? Por edad, ¿eh? Por edad. Y moto sin casco. Por edad nos ha tocado, es verdad. Y moto sin casco, ¿no? Y bueno, nos quieren decir como principio de reducción del daño que si tienes un accidente y llevas un cinturón, no es lo mismo comerte el cristal delantero o no, ¿me entendéis? Y aquí ya aparecen los airbags y nos aparece una serie de mecanismos que lo que hacen es que tengamos una menor lesión. Esto es la reducción del daño. Es decir, si yo me la pego a 240 con un Porsche, hombre, ya puedo tener cinturones, airbags, lo que quieras, hombre, que el daño va a aparecer, pero seguro que es mucho menor. Estamos hablando de lo mismo, es decir, en una escala tenemos el 100 y posiblemente podemos tener el 5. ¿Y por qué no debemos de promocionar el 5 en aquellos casos que el fumador o no quiere dejar de fumar o no ha podido o no se sabe, como he dicho antes, gestionar? Pues muy bien, estamos quedando sin tiempo porque me han dicho que no nos pasáramos de la hora 10 minutos, pero hay otro invitado que nos ha hecho un comentario, dice: el tabaco causa adicción muy rápidamente y aunque nos cueste aceptarlo, los jóvenes fumadores desarrollan esa dependencia física fuertemente, pero además, por definición, no tienen miedo porque son jóvenes, por lo que en muchos casos se les podría incluir en el saco de los que no quieren dejar de fumar. No querer es igual que no poder. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Probablemente sería la población, para que veáis que hay gente que os lleva la contraria, eso es algo importante tener en cuenta. Probablemente sería la población que más se beneficiaría de una reducción del daño, puesto que sin esa alternativa seguirán fumando sí o sí. Y eso es lo que dicen. Repito, nos quedamos sin tiempo, pero os voy a dejar ahí al profesor de La Guardia y al doctor Josep María Ramón con unos deberes. Yo espero que cuando volvamos a hacer un otro, sea webinar o ya en una sala de actos, conferencia o donde sea, yo quiero que me digáis que habéis empezado a hablar del proyecto del estudio, porque pienso que es muy importante y es algo muy importante que de este webinar, de esta reunión, de esta charla, tenemos que sacar, que hay gente dispuesta a hacerlo y que por lo tanto es que ¿cómo lo haremos? No, ya sabremos, pero por favor, a ver si hacéis. También me gustaría, doctor Ramón, el decir, Gonzalo, hemos avanzado y estamos ya proponiendo, no a los jóvenes, pues ya ha quedado claro que no, pero cada vez más la alternativa al cigarrillo tradicional. Y lo mismo le digo a la doctora Colomer. Me encantaría que me dijeras, pues sí, lo estoy probando y a la gente digo, pues prueba esto. Obviamente necesitas información, eso es importante que los médicos tengan más información sobre esto, porque si no, se salta a la conclusión fácil. No digas barbaridades, cómo vamos a estar recomendando una alternativa porque es lo mismo. Y que quede claro, y todos lo sabemos, que no es lo mismo. El cigarrillo convencional y lo que puede producir versus una alternativa como el cigarrillo electrónico o los vapeadores, etcétera, que realmente lo único que sabemos es que hay desconocimiento y tendríamos que tener más conocimiento y por lo tanto tenemos que seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, profesor de La Guardia, muchísimas gracias, doctora Colomer, moltes gràcies, doctor Ramón, y muchísimas gracias a España Salud por organizar una vez más un acto de carácter preventivo, formativo, educativo y que permite que aquí se digan las cosas con absoluta libertad y atrevimiento, porque eso es lo que también se necesita, cierto atrevimiento para tomar según y avanzar en según qué medidas. Muchísimas gracias y a todos los invitados y esperemos hasta bien pronto. Adiós y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.